Mi nombre es Luis Alberto Buitrago, soy consultor internacional en aceleración. El día de hoy les voy a hablar de el costeo para internacional de servicios en Industrias 4.0. Entonces, cuando pensamos en el tema de costeo y costeo internacional, inmediatamente se nos viene a la mente el tema del costeo para bienes. Y en el costeo para bienes es muy sencillo, porque usted tiene el bien en la compañía, que es un tangible, y a partir de ahí usted le adiciona una gran cantidad de costos para poderlo llevar, que el transporte, que el empaque, que el costo del contenedor, o costo de lo que vale el avión, toda una cantidad de procesos que realmente en la internacionalización la tenemos clara. Pero cuando venimos al tema del costeo para servicios, tenemos un gran problema. ¿Será el mismo costeo nacional o cómo lo debemos manejar? Por eso es tan importante estructurar muy bien el proceso desde el comienzo. Vamos a hablar de dos cosas claves. Primero, ¿cuál es tu capacidad para la prestación del servicio a nivel internacional? Entonces, la capacidad es cómo tú configuras tres cosas: los procesos, la tecnología que tienes y tu recurso humano para prestar una capacidad internacional. El gran error que cometen los exportadores iniciales es que aceptan contratos y cuando van a prestar el servicio dicen no, es muy fácil, y se dan cuenta que no es tan sencillo y fallan en la prestación del servicio. ¿Y eso qué implica? Que van a perder dinero. Entonces, primero pregúntese si realmente usted tiene una capacidad adecuada para hacerlo. El segundo aspecto muy importante es usted se abrir al mundo. Cuando uno se abre al mundo, hay tres cosas que uno debe tener en cuenta. La primera, y es, usted va a tener clientes 7/24. Entonces, esa distancia 7/24 quiere decir que si usted acá está de noche y un cliente se comunica contigo vía las plataformas digitales, tengo que cerrar esa brecha. ¿Cómo la cierro para que la cercanía sea clara? Eso te puede impactar. Lo segundo, la interculturalidad. Ok, tú vas a trabajar con gente de otras culturas. En Colombia trabajas con gente de diferentes departamentos, manejas diferentes tipos de negociación. A nivel internacional, tienes que tener en cuenta es cómo te va a afectar tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista del recurso humano, de la interacción con el recurso humano. Y tercero, cómo puede impactar los horarios de trabajo en tu compañía. Porque nosotros tenemos festivos acá, pero internacionalmente no hay tantos festivos. Los clientes te van a exigir trabajar determinados días festivos, te va a determinar trabajar en horarios distintos para que haya comunicación o haya soporte. Entonces, ¿cómo afecta eso el costeo inicial? Voy a hablarles sobre qué uno tener en cuenta cuando uno arma una estructura de costeo. Y es esos aspectos iniciales que uno debe tener en cuenta para no fallar. Primer aspecto inicial, voy a hacer una estrategia proactiva o reactiva para la búsqueda de clientes. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo desde el punto de vista mercadeo que va a implicar una inversión, un gasto para poder encontrar esos clientes internacionales. Y entonces, ¿cómo voy a llevar esos costos a la estructura? ¿Cómo voy a llevar esos gastos a la estructura? Segundo, ¿cómo voy a llevar ese esfuerzo comercial a mi estructura? ¿Va a ser igual que a nivel nacional o diferente? Y entonces, ¿cuál es el costo de adquisición de nuestros clientes? ¿Cómo lo manejamos? ¿Y cómo eso impacta dentro de nuestro proceso? Tercer aspecto muy importante, ¿cuál va a ser el manejo de nuestra tasa de cambio? No es lo mismo cuando vendemos servicios que son de corto entrega y que nos pueden pagar rápidamente. Entonces, ¿cómo nos afecta la tasa de cambio? ¿Y qué política vamos a tener de manejo de la tasa de cambio? Pero por ejemplo, cuando es un proyecto audiovisual que puede durar 2 años, tengo que tener un cubrimiento cambiario. No me puedo arriesgar con la tasa de cambio. Entonces, tengo que tener una política clara en el costeo, sentarme con el financiero y definirla de manera estructurada. Eso es súper clave antes de arrancar. Y por último, ¿cómo va a ser el manejo postventa? Y entonces, si te dan en la preventa, ¿cómo va a ser la postventa? ¿Hasta dónde te comprometes en tus contratos de la prestación del servicio en Industria 4.0? ¿Qué pasa cuando una aplicación no funciona y necesito ir al país? ¿Qué sucede? ¿Quién paga esos gastos? ¿Los dejas claros? ¿Cómo puede impactar eso en la prestación del servicio? ¿Cómo puede impactar eso en mi estructura de costeo? Porque recuerde que estamos para ganar dinero y ser más rentables. Ese es el objetivo. Entonces, la segunda parte es súper clave porque son esas políticas fundamentales que usted define antes del proceso. Muy bien, en esta última parte vamos a hacer 4 ejemplos de manera sencilla para que usted vea cómo le afecta dependiendo la modalidad que usted escogió.
Entonces, el primero, cuando usted vive en Colombia, suministro transfronterizo, el servicio viaja, ¿qué me puede implicar? Entonces ya vimos que me puede implicar el 724, me puede implicar el tema intercultural, lo tengo claro, pero por ejemplo, es posible que tu cliente te diga, mira, es que yo necesito unos requerimientos específicos del Scrum Master, necesito unos requerimientos específicos del Project Manager. Eso te cambia el recurso humano. Ojo, pregunte claramente esos temas, porque eso te puede implicar. Y hay otros gastos hormigas. Entonces, ¿qué tipo de gastos hormigas? Voy a mandar el contrato. Entonces, ok, ¿qué te implica enviar el contrato? El apostillaje del mismo. Eso tiene un costo, que son costos pequeños pero importantes. Desde el punto de vista cambiario, todo el movimiento de divisas tiene unos costos pequeños, pero pueden ser importantes. En algunos países tienen unos impuestos a la salida y nos quitan algunos punticos. Entonces es importante tenerlos claros. Y por último, clave, pero clave, que usted lo sabe, es cuál va a ser el impacto de las retenciones que nos hagan en el exterior en mi estructura de costos. Y con esto me va a permitir tener claro cuáles son los costos para fijar, con base en mi margen de rentabilidad, el precio piso en el cual yo no debería bajar mis servicios. Muy importante. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando los clientes vienen a Colombia, o sea, consumo en el extranjero. Entonces, ¿qué puede implicar? Primer tema, adecuación de instalaciones. Segundo, procesos de cómo manejo a mi cliente internacional. Y en esos procesos está cómo me comunico con él. Entonces, son personas que vienen de otro país. Entonces, es posible que tenga que tener anfitriones que hablen idiomas. Y eso es muy importante. O señalítica en mi compañía si es un gran flujo de gente. Entonces, es súper clave tener eso en cuenta. Lo otro que es muy importante cuando traigo gente es todo el tema logístico. ¿Qué implica cuando viene un extranjero al país? Se le va a prestar un servicio acá. ¿Qué implica? Dentro del precio del servicio voy a incluir la parte logística o no. Voy a tener cosas tan sencillas desde la recogida del aeropuerto o no. Entonces todos esos costos son claves tenerlos en cuenta. En el tercer caso es cuando vuelve una compañía y dice, no, es que el mercado es muy bueno. Y entonces voy a ir al mercado y voy a ir a mandar ingenieros allá para que hagan procesos de implementación. Ok, vas a mandar recurso humano, presencia física. ¿Qué implica eso? Del manejo logístico. Por ejemplo, cosas tan sencillas como las siguientes de Industria 4.0. Horarios diferentes en Colombia, en el país. Es posible que nosotros acá estemos acostumbrados a trabajar 6 días a la semana, en otros países 5. Hay unos horarios definidos, horas disponibles para trabajar con el cliente. Súper clave cuando estoy haciendo procesos de implementación con ingeniero. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además es cuando envío personal, mi responsabilidad como compañía es cubrirlos desde el punto de vista de salud, de accidentes, de cualquier calamidad que pueda pasar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y adicional, todo el tema logístico, desde el transporte, el tema del hotel, el definir los viáticos y el manejo de los viáticos, el per diem. Entonces hay tablas internacionales que te pueden ayudar para eso. El último ejemplo, cuando digo, ok, el mercado, voy a abrir una oficina en el exterior y voy a hacer una inversión extranjera directa. Y entonces me va a generar unos compromisos jurídicos, tributarios, cambiarios y una nueva estructura. Entonces, cuando te pasa eso, lo primero que tienes que pensar es tu modelo de negocio. Y vas a hacer un caso de negocios completo, o sea, vas a hacer una estructura de negocios completa para ese caso. Y vas a mirar primero, desde la inversión, ¿la hace la compañía o la hacen los socios? Tiene implicaciones diferentes. ¿Voy a mandar gente o no voy a mandar gente? ¿Qué implica una política de deslocalización de ejecutivos de tu compañía? Y es muy importante eso, porque vas a tener el tema de enviar personal al exterior. El tema de cómo se va a relacionar la casa matriz, porque ahora eres casa matriz, con su subsidiaria o con tu agencia de representación. ¿Cómo van a ser esos procesos que vas a construir para que funcione bien esa entidad en el exterior? Entonces te implica todo un modelaje de tu modelo de negocio de manera completa. Entonces recuerda, esto te garantiza, primero, rentabilidad, pero lo segundo es que tu estructura esté correcta, que funcione eficientemente y que cuando hagas el proceso de internacionalización lo hagas bien, eficientemente y lo más importante, ganando dinero. Soy Luis Alberto Buitrago, consultor internacional en aceleración. Gracias.